me toca cerrar un poco este tema, pero antes quería felicitar sinceramente a Juan Pablo Covarrubias porque joven, innovando, eh, tiene un camino largo que recorrer porque fue mi alumno también en Ingeniería Pavimento y vive la misma problemática que aquellas personas que quieren innovar, sobre todo los profesores que estamos hasta en la universidad, es romper los paradigmas. Y cuando uno explica eso, la gran parte de la ingeniería vial está fundada sobre experiencia empírica, que es muy bueno, pero eso hace de que también se consolide muy fuerte todo el conocimiento en base a paradigmas. Y es lo más difícil que hay. Y a mí, al igual que a Juan Pablo, en esta tecnología, y yo que llevo muchos más años en la universidad y me tocó cruzar este camino con muchas otras tecnologías, y es como una sensación un poco difícil, porque casi uno tiene que pasarse al otro lado del entusiasmo para poder convencer que alguien lo escuche su nuevo tema. Y de ahí para adelante ya uno puede elaborar, puede afinar, y lo que pasa cuando otras personas no tienen el profesionalismo, sobrevenden las ideas y el público es muy fácil de sobrecomprar. Entonces al final las tecnologías mueren. Por eso que en el fondo lo que ha hecho Juan Pablo y lo que yo he hecho con muchos estudios es tratar de ser cauteloso en ese aspecto, tratar de mostrar qué paradigmas son los que están impidiendo la transferencia tecnológica y cómo seguir adelante. Así que me motivó mucho escucharlo. Yo hace tiempo que no escuchaba a Juan Pablo en la presentación de losas cortas, que es una tecnología que tiene que romper ciertos paradigmas, tiene su nicho de aplicación. Yo he discutido con él hartas cosas al respecto y como él decía, en el tiempo las cosas siguen progresando, siguen modificándose. Yo lo he notado. O sea, lo que yo pensaba 40 años atrás, lo que conozco hoy día, por la experiencia, el conocimiento, lo que me transfieren personas con las cuales he trabajado, se va formando un conocimiento muy fuerte. Bueno, el tema mío quedó puesto como estabilización de bases, parece como algo simple, sencillo, pero es bien relevante hoy día porque también estamos quebrando ciertos paradigmas en temas de estabilización. Y tratando de entender un poco todo este tiempo que yo he trabajado en la parte de estructuras de pavimento, cuando me volví a reencontrar con la estabilización de suelo, ha sido difícil encontrar como conceptualmente cómo construir esta ingeniería, porque también está basada en conocimiento pasado y en la construcción de experiencias que son todas empíricas. Y por eso que puse una foto bien antigua ahí para mostrar de que este es un tema viejo. En lo que más sorprende, y una vez me lo decía un profesor mío, me decía, Guillermo, esto en la prehistoria ya las personas trabajaban con los suelos, o sea, los suelos es lo que más conocemos los ingenieros. Y en teoría no deberíamos estar fallando en ese nivel. No obstante, como que aún pareciera que tenemos que seguir tratando de entender, o que haya un milagro de un líquido famoso que nos resuelva los problemas que como ingenieros a veces no lo entendemos. Ahora, el título fue estabilización de base, tenía un motivo, porque la estabilización de base es un poquito distinta a la estabilización de suelo. Son dos extremos que tienen distintos conceptos, que voy a explicarlos ahora. Pero si lo explicara de forma bien general, para poder separar los dos temas, y no es que quiera eludir uno, pero como hay poco tiempo, a ver que ser importante concentrarse en un tema. La estabilización de base está pensada en cuando yo requiero estabilizar suelos marginales, que los tengo por aquí cerca, que ya están como cerca de cumplir las especificaciones de una base granular o una subbase, pero no puedo porque su granulometría no es la adecuada, su índice de plasticidad, su porcentaje fino, y con poco yo podría transformarlo en una estructura que tiene capacidad estructural. Y que para mí, y lo vamos a ver más adelante, y va a coincidir con lo que decía Juan Pablo, es la parte de la estructura más importante. Y la estabilización de suelo es otro extremo que no lo vamos a ver en detalle, que tiene que ver con trabajar con suelos imposibles. Esa es la forma de
indicarlo. Cuando yo quiero hacer estabilización de suelo, el objetivo de ingeniería normalmente es evitar reemplazar suelos difíciles de trabajar y compactar. Aquí estoy frente a una situación, va a tener que traer otro suelo, puede ser muy caro, a lo mejor puedo estabilizar esto que está acá. O preparar un suelo para otorgar una capacidad mínima de soporte, mínima, no la capacidad equivalente a una base, que permita la operación de los equipos y la compactación de las capas superiores, porque cuando las capas inferiores están muy débiles, toda la energía que yo aplico en las capas de arriba se disipa en las capas de abajo. Y hay también otros objetivos más, trabajar suelos expansivos, suelos salinos, todas esas experiencias las he tenido con distintas personas, con distintas experiencias, con distintos investigadores. Pero lo vamos a dejar de lado. Y voy a poner lo que en origen eran los objetivos de ingeniería de la estabilización de base. Más adelante les voy a contar qué otros objetivos se han incorporado. Pero el objetivo principal, y ya viene de Ashton, es incrementar la capacidad de soporte de una base para reducir los espesores de las capas superiores. Las capas superiores están jugando un rol muy importante, el espesor de la capa asfalto, el espesor de la capa concreto. O otorgar una capacidad de soporte equivalente o superior de un material marginal, como les demostraba, para poder usarlo en reemplazo de un material granular que a lo mejor no lo puedo producir o me sale muy caro. Pero sin duda hay un traslapo importante entre el conocimiento de ingeniería que hay en la estabilización de suelo y la estabilización de base. Lo que pasa es que es importante separarlo. Ahora, hay muchos libros en la literatura que lo ven bien separados, sobre todo todos los que tienen relación con las publicaciones de la industria del cemento. Pero en general, transversalmente, todas las publicaciones que hablan genéricamente de estabilización de suelo no hacen la diferencia. Y yo hasta hace poco tampoco hacía la diferencia. No, bueno, hace un tiempo atrás. Entonces, nos vamos a concentrar aquí en lo que es estabilización de base, porque queremos abarcar un nicho que hoy día en Perú también está siendo súper relevante, porque la red secundaria de caminos y terciaria va a haber que resolverla dando capacidad estructural a los materiales granulares. Y si tenemos un poco más de dinero, vamos a colocar pavimento. Pero lo primero que tenemos que resolver nosotros es otorgar capacidad estructural a los caminos y estabilidad en el tiempo. Esta diferenciación entre estabilización de suelos y estabilización de base era algo que a mí ya me había tocado, sobre todo unos 20 años atrás, casi 20 años, 18 años atrás, en que empezaron a llegar a la universidad muchos químicos distintos para estabilización de suelo y no hacían distinción respecto a si era estabilización de base o estabilización de suelo. Y yo produje una norma junto con otro colega, que es la norma de estabilización físico-química del suelo. Y ya en ese tiempo, y está bastante conceptuada claramente, indicaba qué son los requisitos, qué es lo que busco yo cuando voy a estabilizar una base o subbase, qué es lo que busco yo cuando voy a estabilizar una carpeta granular, y qué es lo que busco yo cuando quiero estabilizar un suelo subrasante. Y lo hice hace muchos años atrás. Y recuerdo que mi motivación de hacer esto era poder darle una ayuda a todas aquellas personas que venían con distintos productos químicos y no vendieran esta culebra de que servía para todos y se trataran de situar en un punto específico de ingeniería. Fue como imposible que entendieran. El título que le pusimos fue estabilización de base, pero en realidad yo me voy a referir más a la estabilización física-química de base, porque en realidad la compactación de base es estabilización, ¿no es cierto? Estabilización mecánica. Lo que me quiero concentrar acá es la estabilización físico-química de base. Y continuando con la reflexión, quiero partir, traté de encontrar el origen de qué es lo que construye nuestro conocimiento y este conocimiento que nosotros vamos aplicando en el tiempo, a veces bien acertadamente y a veces un poco equivocado, respecto de la estabilización de subbase y base. Las bases y subbases, en el caso de los hormigones, son parte de la estructura. Y muchos dicen que no es tan importante en el caso del hormigón, y si tú pudieras hacer una clase aquí de hormigón, te podría demostrar que lo es, por razones muy distintas a la capacidad de soporte, pero en el caso del asfalto claramente aporta su capacidad estructural. De una u otra forma, Ashton le otorga
a través de distintos coeficientes, el coeficiente estructural que depende del CBR y el coeficiente del módulo de reacción de la subrasante, o el módulo de reacción, a través del ensayo de Plato para establecer la capacidad de soporte de los materiales granulares. Y esos números casi son medio constantes. Por lo tanto, en el diseño, lo único que nos queda es jugar con quizás la resistencia de los materiales superiores y los espesores de los materiales superiores. Pero en el tiempo, no inmediatamente que se había producido prácticamente, porque fue parte de la prueba Ashton, donde se hicieron bases estabilizadas con cemento y se hicieron bases estabilizadas con asfalto. Se incorporó también como solución las bases estabilizadas químicamente, en este caso con asfalto y cemento, que yo los voy a llamar ahora los materiales tradicionales de ingeniería. Los otros no son tradicionales. Y una cosa sí cambió, ya el CBR no era una medida de resistencia y era un material sólido. El primer ensayo que se incorporó fue el ensayo de compresión y básicamente el coeficiente estructural, así como el módulo de la base para un diseño de pavimento concreto, pasó a depender ahora no de un ensayo CBR, no de un ensayo empírico, un ensayo un poquito más mecánico. Y con eso nos quedamos. Y yo trabajé muchos años con este tema porque era re fácil. Ahora yo tenía dos cartillas propuestas por Ashton que me decía, mire, si usted sube la resistencia de su material, sube su coeficiente estructural. Sencillo. Y los ingenieros trabajamos con ojos de esta manera, yo también, de diseñar, había que agregar más resistencia, agregamos más resistencia y reducimos los espesores. Y se va generando este concepto de que hay que poner mayor resistencia y hay que ir reduciendo los espesores de arriba. Y la experiencia que hubo en Chile, cuando se inclinó mucho por el caso de la estabilización de capas cementadas, en este caso, se usó poco estabilización con capas de asfalto, en que los pavimentos de asfalto se heredaron en bloque y los pavimentos de concreto empezaron a sufrir fallas que no estaban ni pensadas. En este caso, estas dos fotos son chilenas. El escalonamiento podía llegar a ser tan increíblemente exagerado como el que ustedes ven en la foto. Por lo tanto, en un momento se abandonó esta idea de estabilizar las bases, y particularmente en Chile porque decíamos, bueno, tenemos buenos materiales acá al lado, vamos a eliminar esto. No era la solución de ingeniería, pese a que el número estructural crecía, y ahí como que abandoné un poco el tema, pero más adelante empecé a hacer asesoría en otros países en Latinoamérica y me encontré que el problema seguía latente y que seguía el problema vigente de estabilizar bases. Pero seguía porque habían aparecido otros objetivos, aparte de los objetivos que yo les contaba, que era incrementar la capacidad de soporte o mejorar la capacidad de soporte de un material marginal. Y los objetivos que aparecían ahora, que ya no eran objetivos de Ashton, era hay que reducir la explotación de nuevas canteras, nuevos materiales, no hay tanto material, cada vez se pone más estricto, reducir los procesos de machacado y cribado que son caros y en lo posible reutilizar o reciclar las estructuras de pavimento existentes. Y eso genera otro concepto más que dice, oye, tenemos que volver a empezar a pensar en esto de nuevo. El tema es largo, así que decidí resumirlo en 5 conceptos o fundamentos que me gustaría discutir y espero que con esos 5, en cierta medida, dejar más claro lo que a mí me ha costado bastante, pareciera simple, tener claro. El primer concepto es el diseño de ingeniería. Cosas bien elementales. Cuando yo construyo una base granular, el objetivo es resistir los esfuerzos de las cargas que vienen directamente de las ruedas, si que están en contacto directamente con las ruedas o la capita muy delgada, disipar las cargas hacia las capas inferiores y ser estable mecánicamente frente a los cambios de humedad o ciclos de hielo y deshielo, que son otras situaciones que ocurren. Lo que sí yo sé, y eso sí positivamente, es que yo puedo resolver 100% la capacidad estructural con la base. Por lo tanto, lo que yo haga arriba después me puede ser independiente. Puedo hacer un pavimento delgado, puedo hacer buscando distintas soluciones que me duren mucho. Pero yo, si estoy preocupado de la subrasante, podría resolverlo 100% con la base granular o una base estabilizada. Pero el problema es que tanto las bases estabilizadas como las bases granulares, una más que otra, no resuelven los problemas funcionales. Y si yo las dejara así abiertas, sobre todo las bases granulares, van a ir deteriorándose
deteriorándose funcionalmente, y eso se llama un fallo, un problema funcional. Pero sí sabemos que si una base granular yo le pongo un tratamiento superficial, yo puedo tener un pavimento que resuelvo 100% de la capacidad estructural y 100% de la parte superficial. Ahora Juan Pablo decía, el tratamiento superficial dura 2 años. Yo conozco unos que han durado 15 y hasta 40 millones de equivalentes. Eso no dice relación con la solución, dice relación cómo se pensó ingenieralmente ese proyecto, cómo se construyó y cómo se manejó en su vida útil. Por lo tanto, hoy día uno puede construir tratamientos superficiales con duraciones sobre 12 años. A lo mejor hay que hacer alguna mantención entre medio, pero son muy baratas frente a otro pavimento. Y ahí estamos hablando también de un pavimento ultra delgado. Y en el caso de las bases estabilizadas, al revés que las bases granulares, que lo único que me sirve a mí es el tratamiento superficial, hemos descubierto que prácticamente cualquier tipo de sello, desde un sello de arena, un riego neblina, ya mejora el comportamiento y el desempeño de la condición funcional del pavimento. Y obviamente la capacidad estructural la tengo resuelta. Así que ese era un concepto que quería, primer concepto de ingeniería. Yo puedo resolver la capacidad estructural, si me estoy preocupado de la subrasante, con 100% con mi material que yo construyo. ¿Qué voy a resolver arriba? Ese es otro tema de ingeniería, tan importante como el primero, particularmente cuando yo quiero tener durabilidad por mucho tiempo o tengo mucho tránsito, o hay otras condiciones ambientales que me exigen tener una capa más resistente arriba. Los tipos de estabilizadores químicos, en realidad yo los voy a agrupar en dos grandes grupos. El grupo que está en el recuadro rojo, yo lo llamo los materiales tradicionales de ingeniería. Y en el otro grupo voy a poner los aditivos no tradicionales, o aditivos químicos. ¿Y por qué he hecho eso? Porque es cosa de entrar a la literatura y yo voy a encontrar por lo menos 50 años de literatura de asfalto y 50 años de literatura de concreto. Y lo que me he hecho la pregunta varias veces, si yo no soy capaz de resolver la ingeniería de los pavimentos con los materiales tradicionales, cemento, asfalto, menos voy a tratar de experimentar con otros proyectos. Eso no quiere decir que no voy a usar los otros y voy a dejar una pequeña ventana abierta en ese aspecto. Pero mi inclinación hoy día está, demuéstrelo primero que no es capaz usted de hacerlo, o por alguna razón no lo puede resolver con estos dos materiales. Ahora, dentro de los materiales cementantes y ligante asfáltico, en realidad no solo está el cemento, sino que está la cal y la ceniza, y dentro del ligante asfáltico están las emulsiones y el asfalto espumado. No me voy a poder dirigir en detalle cómo voy llegando a cada uno de ellos, pero poco a poco me voy a acercar a demostrarles a ustedes que para la estabilización de bases marginales está escrito ya por años que podemos usar el cemento y podemos usar en este caso el asfalto espumado. Pero no he dejado de lado los otros aditivos. Los aditivos no tradicionales son complicados porque algunos tienen fórmulas especiales, otros son formulaciones residuos de procesos en que también son fórmulas complicadas, y las sales. Y están ahí, quedan paralelos a lo que en la banca, como podríamos decir en términos de fútbol. Con excepción de las sales, con las cuales yo he tenido harta experiencia en Chile, que cuando tengo un buen material granular, con una resistencia equivalente por lo menos CBR 30% o superior, yo puedo agregar sales y me da una cierta estabilidad en el tiempo. O sea, y eso ocurre también con muchos otros productos tradicionales, no tradicionales. Si yo tengo un suelo marginalmente bueno, que no es un suelo imposible, yo llamo, sí puede dar un cierto grado de estabilidad en el tiempo y puede ser aplicable en caminos de bajo volumen de tránsito. Pero si se trata de resolver problemas que nos convoca generalmente, que es los camiones, la comunicación, la resistencia de los suelos, yo tengo que ir a los materiales que yo sé que en teoría podría yo llegar a resistir esos números. Por lo tanto, para efectos de lo que yo he ido enfocando el tema de las bases, me he concentrado en los asfaltos espumados y en los cementos. Las emulsiones quedan latentes ahí porque tienen un nicho menor que el asfalto espumado, porque por ejemplo en este proyecto, en esta foto de acá yo no podría usar emulsiones, claramente hay exceso de agua y no voy a agregar más agua al sistema. Pero si estamos en una zona desértica, la estabilización con emulsiones puede ser también una tremenda opción. Pero como general podría yo mencionar el cemento y el asfalto espumado, y voy a seguir con ellos dos porque hay historias detrás de esto. Por lo tanto vamos a dejar también de lado
la cal, la ceniza y las emulsiones, pero no quiere decir que no son una opción, y de hecho la cal viva se puede utilizar para estabilizar suelos muy imposibles y llegarlos a un nivel de resistencia razonable. Pero son situaciones de todos los días de ingeniería. El tercer punto, son 5, es el criterio de selección del estabilizador físico-químico tradicional. O sea, ok, vamos a quedarnos con estos dos aditivos, veamos qué sabemos de ellos. ¿Cómo decido si es un cemento o un asfalto? Si yo le pregunto a los cementeros, me van a decir cemento; si le pregunto a los de asfalto, me van a decir asfalto. Y es obvio. Pero lo que yo sí sé, que hay un punto mínimo que yo tengo que cubrir, que es la base granular CBR 80-100, que está en las especificaciones ASTO, que me dice cuál es su granometría. Hay especificaciones de otros países que más o menos llegan a las mismas bandas, y más o menos las mismas especificaciones en relación a las propiedades índice, a las propiedades de desgaste, capacidad de CBR, módulo resiliente. Todo más o menos llega a lo mismo. Pero sabemos que no siempre va a ser posible contar con esos materiales, más que nada porque cuando las distancias de transporte empiezan a aumentar y los proyectos comienzan a agrandarse en las pistas más anchas, más bermas, más banquinas, como dicen en Argentina, ya es mucha la cantidad de material y empieza a pesar. Pero esto nos da la oportunidad de decir, sí, pero yo no es lo único que yo permito. Me permite también granometría para bases, subbases y caminos estabilizados y caminos de tierra. Y me da otras bandas con sus propiedades físicas que son más holgadas, que me permite a lo mejor aprovechar esa cantera que está acá sin necesidad de hacer un procesamiento muy complicado. Pero ¿cuál es la situación acá? Aquí los materiales que gobiernan ya no es la trabazón mecánica, lo gobiernan los materiales finos. Entonces el cemento y el asfalto tienen que ir a resolver el problema de los materiales finos. Pero si yo uso la tecnología tradicional del asfalto y la tecnología tradicional del cemento, la que está en ASTO, la que me obligaba, o sea, la que me permitía a mí usar esa capacidad estructural, se va un poco pensando en la superficie específica que está presente, y la cantidad de material que entra siempre va a ser superior. Entonces hay una cierta relación que a mayor material, a más fino el material, más fuera de la banda, yo tengo que ir incrementando las cantidades de cemento. Y eso todavía existe muy fuertemente en todos los países. Recién conversaba con Juan Pablo, me contaba un proyecto en Costa Rica, que querían poner 12% de cemento para estabilizar un suelo que no lo requería. Y yo para eso hago siempre algo, me voy al gráfico más antiguo que hay. El gráfico más antiguo me da a mí un algoritmo para decidir, en base a la porcentaje fino y propiedades índice de los materiales, qué material yo puedo elegir. Hay todo un conocimiento que está por años que me dice así se hace. Pero ese algoritmo es un poquito más difícil de ver, y me gusta más a mí este gráfico, que también es tan antiguo, incluso más que el anterior, en que me muestra en el eje de abajo el porcentaje fino y en el eje vertical el índice de plasticidad. Y me genera tres grandes áreas donde yo puedo ocupar estos materiales: la cal, el cemento y el asfalto líquido en aquella época, porque se usaba asfalto diluido para estabilizar. Y queda una explicación físico-química del por qué yo puedo usar esos materiales ahí y no los otros. Y quedan claros los nichos para cada uno. Queda claro el nicho para la cal, queda claro el nicho para el cemento y para el asfalto. Ahora, a nadie se le vaya a ocurrir tomar esas líneas amarillas, verdes, azules y decir estos son los límites. Por eso están con cierta nebulosa, son rangos aproximados. También depende de la mineralogía del suelo, depende de otras cosas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer ahora es tomar mis materiales cementantes, que ya los sé elegir, y los voy a hacer una lista de lo que yo quiero hacer. Ahora yo voy a enfocar en las propiedades de desempeño. Y las propiedades de desempeño que estamos tratando de construir, y vamos después a ver por qué cada una de ellas, es la resistencia a la compresión, el módulo elástico, la resistencia retenida, la estabilidad bajo agua, y si es posible tener resistencia a la tracción, resistencia al ciclo de hielo, resistencia al desgaste, y ojalá modelos de fatiga. Porque no estamos muy lejos de conseguir eso para tener absoluto control de lo que estamos diseñando abajo, sobre todo sabiendo de que si yo podía diseñar casi 100% la capacidad estructural de mi pavimento hoy, con los materiales que estoy usando ahora. ¿Qué pasa con los aditivos químicos? Quedan de lado, pero la solución es muy sencilla. Resuelva la ecuación primero para los materiales tradicionales, pruebe con el material alternativo,
Si es mejor, es más económico, mecánicamente es mejor y es más económico, no tengo duda, está la puerta abierta. Y esa es la norma donde primero metí mano yo, que fue en Paraguay. La norma paraguaya para poder, ellos no querían reusar, dejar otros tipos de aditivos. Por lo tanto, la normativa en Paraguay, que salió este año, dice, ok, estos son los ensayos que ustedes tienen que cumplir, dependiendo de la importancia del proyecto, y si usted quiere considerar un aditivo distinto, porque ha desarrollado algo interesante, haga la comparación con la alternativa que sería la viable técnicamente, ya sea asfalto o ya sea cemento. El cuarto punto, tecnologías de construcción. No sé cómo voy con el tiempo, pero son 5 puntos. A mí se me produjo un vuelco muy importante en mi vida profesional cuando estaba trabajando en este tema y no lo entendía, cuando apareció la tecnología asfalto espumado. Yo me encontré con esta tecnología en el año 94. Y ya en el año 2000 ya habíamos hecho el primer proyecto en Chile, el primer proyecto en Latinoamérica con estabilización de espumado. Y en realidad, ¿por qué me fascinó esta tecnología? Porque tecnificó la mecánica de aplicar asfalto, lo que se tradujo en una reducción importante del porcentaje de asfalto para producir una carpeta equivalente a la que yo antes tenía que producir con 4,5% o más. Y además mejorar la calidad, homogeneidad y resistencia de lo que yo construía, porque la tecnología por sí sola no se podía hacer, no se podía hacer en un tambor. Había que estar asociada a tecnología de construcción. Y cuando terminé de entender todo el nuevo conocimiento, y participé mucho en el desarrollo de las normativas, incluso de la implementación, o sea, de la certificación de esta tecnología en Chile en el manual, me di cuenta de que estaba frente finalmente a una solución donde cada vez que me piden qué tecnología nueva hay, bueno, ya no es nueva, está ahí, y hay una metodología que me permite usar menos asfalto, trabajar con los materiales finos y entregar un buen resultado estructural. Y no solo eso, como ustedes ven, me amplía la banda granulométrica que yo puedo emplear. Es bien forgiving, como dicen los americanos, como que es bien elástica, por decirlo, para poder usar un rango bastante amplio de materiales, ajustando un poquitito la dosificación, porque está mucho más respaldado por la tecnología que se ocupa para producir la mezcla y agregar el agua y agregar los aditivos. Al final se suman las dos cosas, se encuentra el mundo del material y el mundo de la tecnología de construcción. Y las dos cosas bien hechas, es imposible que algo salga malo. Y yo siempre decía, si va a salir malo, va a quedar bueno, porque ese era el nivel. Ahora en el tiempo, no siempre ha quedado bien, pero a mí me ha tocado peritar muchos proyectos que han tenido problemas locales o generales, y la razón es muy sencilla. A las empresas constructoras que están en estas tecnologías, les cuesta llevar la administración y la gestión que tiene que estar asociada a los procesos nuevos. A mí, siempre que me invitan, les prometo, 90% de las invitaciones, profesor, estamos invitados a un congreso, ¿de qué me puedo hablar? Quiero que me hable de nuevas tecnologías. Y digo, yo no sé, yo no quiero nueva tecnología. Si yo hablé de nueva tecnología hace 20 años y todavía no la aplican bien, no sé qué otra cosa más le puedo enseñar. Y es un poco verdad, no es que lo quiera decir de una manera, y pasa con todo. Entonces hay un tema también que hay que resolver. Hay que motivar, hay que decir, si está esto, hay dos están, uno de Caterpillar y otro de Virgin, que le está diciendo, hello, ya esto está resuelto hace años, pero por algún motivo vamos a ir y vamos a hacer una moto niveladora y después vamos a reclamar porque nos quedó mal. Entonces, no me inviten a hacer nuevas tecnologías o a esta señora a poner los stands. Perdonen que diga eso, no en este congreso, sino en general. Bueno, el asfalto entonces encontró, gracias a la tecnología, gracias en este caso a este concepto termodinámico para mezclar el asfalto con las piedras, agrandó su rango de aplicación. Y la pregunta, yo me quedé parado ahí mucho tiempo, ¿y qué pasa con el cemento? ¿Qué pasa con el cemento? El cemento se sigue usando en Paraguay, en México, en distintos países en Latinoamérica con la misma idea que se desarrolló en los años 60 y que está respaldada todavía por la Cement Association. Y claro, sí pueden mejorar las tecnologías, pueden usar una motoniveladora, pueden usar un equipo rotatorio, pero aún así están obligados a mantenerse dentro de ese nicho. Y lo que es peor aún,
que dentro de ese nicho, como es un amplio rango de materiales de fino, están todos los materiales que ustedes pueden emplear. Y mientras más malo sea el material, mientras más finos tenga, si ustedes se van, y nuevamente uso la tabla más antigua que hay para establecer la relación de cantidad de cemento respecto al tipo de suelo, que es exactamente la misma tabla que está hoy día en los manuales y en la guía, y me hablar de 9, 15%, 13% de cemento. Entonces ahí se me cae el mundo abajo. Porque además lo que nos voy encontrando cuando en Chile empezamos a usar ese tipo de estabilización y esas cantidades de cemento, retracción, retracción y retracción. Y se hace como imposible. Y lo más increíble es que la industria cementera no lo reconoce e incluso dice las recomendaciones, usa esa cantidad de cemento y después rompa el cemento en pedacitos. Y me han pedido, porque yo trabajo en otra tecnología que pulveriza pavimentos de concreto, y me lo han pedido muchas veces, oye, ¿esta tecnología serviría para romper después el cemento antes que se nos agriete? Y uno dice, ¿a qué clase faltó este señor? Porque en realidad está haciendo algo, está apoyándose en esto. Y bueno, mi sueño era algo, tenía que haber en alguna parte. Yo no lo he descubierto, pero sí me fui encontrando con empresas y con empresarios que buscaban también soluciones en la universidad, en la academia, en la industria. Y me di cuenta de una cosa, que al igual que el asfalto espumado, que esa tecnología, porque reducía la cantidad de asfalto, se patentó y se guardó por 30 años, para que no pudiéramos usar esa cantidad de asfalto, hasta que se caducó la patente y empezaron las empresas a producir los equipos para aplicarlo. Pero como le digo, el freno ha sido un poco porque las empresas no alcanzan a tener la motivación, la justificación de poder seguir con rigor estos procesos que son un poquito más exigentes, por decir de una manera, para hacer estas obras. Pero también me encontré en la parte de los cementos que había el conocimiento tecnológico de cómo trabajar el cemento y los suelos malos. Y también estoy hablando de los años 60, donde se usan aditivos, ácidos o básicos, y ahí yo no sé la fórmula, y tampoco se las puedo decir, si la supiera, en que empiezan a experimentar con distintos componentes, y en vez de usar la arcilla como enemigo, usan la arcilla como amigo. Y ya se produce una segunda reacción con la arcilla, más el cemento, y se produce un encuentro entre la química que se utiliza para producir un efecto, una reacción puzolánica en la arcilla, con la química que tiene el cemento para producir la reacción cementicia y puzolánica. Y con eso ustedes logran producir ahora materiales con capacidades de resistentes que pueden ser un poquito bajas o medianamente altas, pero suficiente para construir una base equivalente o superior a un CBR100, que era lo que buscaba. Yo no buscaba una base con un módulo de 2.000 o 5.000 megapascales. Yo lo que buscaba era una base que tuviera módulos de 300, 500. Pero no sé de dónde salió que teníamos que tener módulos de 1.000, 1.500, 2.000. Entonces, junto al asfalto espumado se vino a hundir el cemento y el aditivo. Y este es un proyecto que yo estaba trabajando hoy día con la empresa Bacasmayo y la empresa Proe como consultor externo, porque veo que hay un potencial muy grande y he visto los resultados de las experiencias. Y por sobre todo, ahora se entiende por qué cuando no funcionó, y por qué y cómo hacerlo funcionar. Y cuando ya llegamos a ese nivel de ingeniería, entra de la misma manera que entró el asfalto espumado, como una tecnología a quedarse y a saber utilizarla. Y el último concepto es el tema del diseño estructural, que también es importante. ¿Y por qué es importante? Porque usan ustedes el método AASHTO 93 o métodos mecanicistas de cualquier tipo, como decía Juan Pablo, ninguno los va a llevar a la solución estructural. Pero los métodos sirven para que el ingeniero sensibilice, entienda qué es lo que está haciendo. Pero finalmente tiene que poner de su experiencia el resultado final. Y eso lo he aprendido de tantos años también. De algo sirve tener hartos años. Y por eso que me sorprendía Juan Pablo, porque está joven y está hablando como un viejo. Pero está bien. Y eso es porque está tan convencido de lo que tiene que hacer y lo que tiene que modificar, que lo hace con ese entusiasmo. Independiente entonces si usan también la estructura con un sello o lo usan con una capa de asfalto.
Independientemente de eso, ustedes pueden resolver la capacidad estructural con una base. Solo detalle. Lo que pongan arriba y el espesor de lo que pongan arriba, sea un asfalto elastomérico, sea una losa corta, sea una losa delgada, no es problema de lo de abajo. Lo de abajo ya lo tienen solucionado. Ustedes solucionan la capacidad estructural que transmiten hacia la subrasante. Lo de arriba es otro tema y que se tiene que ver separado. Juan Pablo ahí también lo dijo de una manera que nos alcanzó a entender, pero son dos diseños diferentes. Yo resuelvo la estructura de una manera y resuelvo la capa superior de una manera. ¿Cómo quiero hacerlo? Losas delgadas, losas gruesas, losas con barra, losas con fibra, asfaltos elastoméricos, asfaltos... veamos. Y depende cómo quiera hacerlo, a lo mejor yo voy a inducir algunas condiciones para lo que estoy construyendo, diseñando abajo. Pero no se mezcla. Por eso que es re fácil hacer esta clase en el fondo, porque yo me concentro solamente en la estabilidad. Y cuando me concentro en eso, me concentro en los esfuerzos que están ahí. Y tengo los esfuerzos rojos y los esfuerzos verdes. Y los esfuerzos rojos dependen de la resistencia a la compresión del material. Por lo tanto, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la resistencia máxima de la compresión? Ya hubo una presentación que nos hablaban de las presiones ruedas, que son las máximas resistencias que yo puedo tener. Y no son grandes resistencias. Y lo puedo obtener con asfalto espumado y lo puedo obtener con cemento con menor del 3%. Y luego, los esfuerzos verdes, que son las compresiones en la subrasante y las tracciones en la capa de base, eso lo respondo con el módulo. Pero el módulo va a ser importante hasta que la subrasante tenga una resistencia razonable. Cuando la subrasante tenga una resistencia razonable, el módulo puede ser el mismo módulo de la subrasante. No tiene por qué ser superior. Pero también hablamos como que si fuera algo de punta a cabo que hay que resolver. Por eso también, cuando uno diseña el pavimento de arriba, tiene que estar preguntándose qué pasa abajo. Pero lo que subrayé ahí abajo, que las tensiones verdes, que son las que nos molestan, las que van a derivar en el término de la vida útil prematura, dependen también del espesor. Y aquí el espesor pasa a ser un vital importancia. Pero no los menores espesores que promueven la gente que hace las capas superiores, porque es otro tema. No estoy contra eso. Lo que yo como quiera pintar o estructurar la parte de afuera es otro tema. Yo estoy preocupado de la subrasante. Y si yo doy resistencia a la subrasante y controlo la formación abajo, tengo pavimento por más tiempo. Aquí puse un ejemplo. Uno con una base granular de módulo resiliente de 300 y una base cementada con un módulo 800, que ya es un poquito alto. Si yo hago el cálculo de una u otra por un espesor de 12 centímetros, es un número para que lo vayan mirando, me doy cuenta que realmente si yo uso una base cementada de 800, que podría haberlo usado en 300, mejoro la capacidad, la transmisión de resistencia. Arriba no cambia nada, porque arriba la presión se transmite directa. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo decido usar un módulo, el que estaba usando antes, el de 800, pero ahora quiero elevar mi módulo? ¿Qué logro? El módulo, todos queremos mayor resistencia. Y estamos comprando problemas. Cada vez que ustedes meten más resistencia, compran un problema. Y fíjense lo que ganan. Ganan 1% de tensiones, de reducción de tensiones en la capa estructural y 2% en la subrasante. Y si yo lo hago ahora con 20 centímetros, que es en una operación de construcción entre hacer 2 y 20, no quiso poner otro número, son dos números extremos, que el proceso de construcción sería más o menos el mismo, la misma cantidad de maquinaria, la misma cantidad de todo, solamente que en uno yo podría estar usando menos cemento o menos asfalto. Las diferencias de tensiones son estas, y en porcentaje son 45 y 50%. Por eso que yo me asusto mucho cuando nuestras decisiones caen en manos de gente que está evaluando económicamente los proyectos, porque la evaluación económica del pavimento, de un pavimento es la más fácil de todas, porque el único variable es el espesor. ¡Qué inteligente! Bajemos el espesor, reducimos el precio. Y así se maneja todo hoy día. Y nosotros seguimos ese cuento. Y tenemos que decir, no, porque el espesor, si usted me dice que mi subrasante es constante en los 100 kilómetros, se lo compro. Pero ¿qué subrasante es constante? Estamos trabajando con lo más variable que hay. Si ustedes me dicen que la carga es constante, no es así. Acaban de ver una presentación excelente sobre el problema de los ejes y las cargas. Estamos trabajando con
dos entradas que son más importantes en el diseño, que es la carga y la capacidad de suelo fundación, que tienen la mayor variabilidad en la ingeniería, la mayor, y queremos reducir el espesor. Hay algo que no está funcionando, y aumentar los espesores, no estoy hablando de grandes aumentos, pero no debemos ir en esa dirección, tenemos que reducir la calidad del material, entre comillas, y mantener espesores más altos porque trabajo con niveles de tensiones menores. Y con eso termino para sacar mis conclusiones, que voy a volver a insistir, que va siempre acoplado a que las nuevas tecnologías que siempre me piden ya están ahí en los stands, y si junto con promover nuevos materiales y nuevas especificaciones, se promueva que las empresas puedan pasar a este otro estado y hacer bien esto, tendríamos caminos por mucho, mucho tiempo. Y aumentaría mucho más el rendimiento de nuestros dineros en el largo plazo. No veo otra solución, porque yo tengo muchos años, 42 años cumplí en este tema, no habría lo revelado, pero bueno, y todavía no he visto ese cambio en los caminos. Por lo tanto, tres conclusiones. La estabilización de suelo y base requiere de mayor nivel de ingeniería que la solución tradicional. Lo dijo Juan Pablo, lo dijo otro colega, lo han dicho varios. Lo dijo en la presentación de mi colega brasileño. Cada vez que yo traigo, no es ya la ingeniería tradicional, nos requería un cierto nivel de conocimiento. Si estamos dando un paso más arriba, es más. Y lo que ha ocurrido con todo esto de la estabilización, que nosotros los ingenieros hemos creído que traen un polvito mágico, nos arreglan el problema y tengo que hacer menos. Al revés, se requiere más. Y es cuesta arriba a todas aquellas empresas que quieren hacer las cosas mejores. La segunda conclusión es hacer ingeniería y no ingeniería y política. Y eso también hay que ser fuerte, porque los ingenieros hemos perdido mucho terreno frente a los ingenieros comerciales y a los políticos. Y les tenemos que decir esto a todo y agachar la cabeza y esconder la cola entre las patas. Y nosotros sabemos que no, y tenemos que decir que no. Y lo otro que llamo ingeniería política es la ingeniería esa, cuando uno llega con una nueva tecnología, me invitan, no solo en este país, en todos los países, y después me dicen, ingeniero, aquí no podemos porque las normas. ¿A qué me invitó? Po? O sea, si las normas se hicieron para las condiciones que teníamos antes, si queremos innovar, las normas no nos van a servir, porque la norma está asociada a una palabra que se llama estándar, y cuando yo hago las cosas de forma estándar, funciona. Si yo me quiero salir del estándar, no puedo pensar en las normas. Es delicado, porque tampoco puedo dejar libre esto a los constructores o a quien sea, porque ahí se podría transformar en algo peligroso. Pero seguir haciendo más ingeniería, seguir asumiendo los desafíos que hay, y van a seguir habiendo cambios, vamos a seguir aprendiendo, pero no quedarse amarrado en las normas. Yo cada vez que escribo una norma, al día siguiente me di cuenta, no debía haberlo puesto. Y cada vez que pongo una especificación me pasa. He hecho especificaciones que dicen todo, he hecho especificaciones que dicen nada. Ninguna me gusta. Es difícil, es una parte difícil. Por eso hay que dejarle campo a la ingeniería, donde estamos los ingenieros, donde están los ingenieros que saben, los que tienen la experiencia, para poder dar ese paso adelante y no quedarnos parados. Estoy hablando de la cultura latinoamericana, y esta mi experiencia yo la traduzco dentro de Latinoamérica. No quiero, lo mío no se extiende al norte y no se extiende a Europa, porque son otras culturas, otras filosofías, y muchas cosas que yo he dicho acá no aplican tan claramente como aplican en Latinoamérica. Pero sí lo que he dicho aplica 100% en Latinoamérica, porque he estado en cada metro cuadrado del continente y Centroamérica y México. Y me he encontrado siempre con lo mismo, con las mismas situaciones, como que me da, al ser profesor me da como, pucha, ¿cómo le enseño? ¿Qué hago? Porque yo no les puedo poner un 1 o un 0 y repetirlo, porque están ahí y no son mis alumnos. Pero mis alumnos sí yo lo hago. Pero bueno, eso ya pasó ya. Y se recomienda resolver la ecuación de ingeniería, en el caso de la estabilización, primero con materiales tradicionales, en el caso cemento y asfalto, que cuando son los muy difíciles hay que incorporar cal, como ustedes vieron también en el algoritmo ese para seleccionar el tipo de estabilizador. Pero ahí estamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y coincidió que esto fuera hoy día, porque uno de los temas que estamos viendo hoy día con la empresa que me auspició tiene que ver un poco con este tema, que es la empresa Pacasmayo, por la cual quiero agradecer, y quiero agradecer al profesor, a Jorge, por su invitación, porque fue quien me invitó. Así que eso es todo, amigos míos. Gracias.